el dato de empleo que hemos conocido hoy. Buen dato el de la afiliación a la Seguridad Social, también buen dato del paro, pero, como siempre hay un pero, la creación de empleo está empezando a debilitarse. No sé si ya hemos tocado techo, si esto ya se está agotando, si ya está empezando a haber, Miguel, señales de desaceleración o qué está sucediendo, porque ya también lo vimos el año pasado en la campaña de verano, pero quizás este año está empezando un poquito antes. No sé qué opináis vosotros de los datos y de cómo estáis viendo el mercado laboral español, y sobre todo porque también después lo enlazaremos con el programa económico que ha presentado hoy el Partido Popular de cara a esas elecciones del 23 de julio. A ver, Miguel. Sí, vamos a ver. Efectivamente, bueno, o sea, ha habido 56.000 empleos más, lo cual es lógico, es un mes de julio, ¿no? Bueno, es normal. Pero también es cierto que en junio hubo un incremento más importante. Claro, el problema de las campañas de verano, que es un trabajo que evidentemente no es estable, es un trabajo para 2 o 3 meses y, bueno, pues dependiendo un poco del clima que haga o de cómo funcionen las fechas, pues o se contrata un poco antes, un poco después. Yo lo haría en su conjunto. Yo no creo que esté cambiando el tema, sobre todo porque el turismo está funcionando bien este año. Entonces yo creo que es más un tema estacional de semanas, de unas semanas antes, unas semanas después y tal. O sea, yo no me preocuparía por eso. A mí me preocupan mucho más otras cosas, el tema de empleo. Por ejemplo, el número de horas trabajadas, que eso está funcionando mal. Eso está funcionando mal. Es decir, nos estamos centrando en un número de personas y al final es que hay mucho trabajo que es de 4 horas, de 3 horas, de un fin de semana, de un fijo discontinuo, de no sé qué. Entonces, claro, nos estamos engañando con el número de afiliaciones, nos estamos engañando con el número de personas ocupadas, pero no creo yo que una buena parte, a lo mejor el 15, el 20% de estas personas estén realmente contentas con su situación laboral, porque probablemente querrían trabajar en un contrato indefinido a tiempo total. Entonces, a mí eso sí me preocupa, que hay una cierta precariedad en cuanto al número de horas trabajadas y bueno, el tema ese de la discontinuidad en el trabajo. José. Sí, los titulares son sin duda positivos, es decir, que Sí, tengamos sí. una afiliación ya próxima a los 21 millones, pues en el caso de España es un récord histórico y es algo que debemos celebrar. Y el hecho de que el desempleo pues esté ya por debajo de los 2.700.000 desempleados, pues también es un dato fantástico, ¿no? O sea, que hasta aquí, digamos, las buenas noticias. Las malas vienen por la ralentización del índice de crecimiento, es decir, solamente se han creado 54.000 nuevos puestos, que es el peor dato desde 2015 y tiene una explicación. Tras la reforma laboral, lo que se hace es crear unas nuevas figuras que son contabilizadas como personas que están trabajando, en concreto los fijos discontinuos. Lo que hace básicamente la figura del fijo discontinuo, aparte de dar alguna garantía adicional a los trabajadores, es fundamentalmente pues enmascarar un poco las estadísticas, porque lo que en otros años hubiesen sido desempleados que ahora hubiesen accedido de forma masiva al mercado laboral, es decir, a un empleo, pues ahora son simplemente personas que, manteniendo su estatus, su régimen de empleados fijos discontinuos, pues se incorporan sin más a los puestos que se crean pues para atender a esa interesantísima y fuerte demanda del sector turístico. Por lo tanto, la cuestión no es que se hayan creado menos empleos que otros años, sino que la manera de contabilizarlos enmascara o disimula. Es decir, en meses pasados los contabilizó como personas que estaban empleadas y en estos meses pues no aparecen en la estadística como nuevos empleados porque en realidad ya lo estaban en esta modalidad. Por lo tanto, nos tenemos que acostumbrar a una nueva forma de contabilización del empleo que hace difícil la comparación dentro de la serie histórica. Y luego, pues efectivamente, tras los titulares, que insisto, son fantásticos y los celebro y me alegro mucho por ellos, pues de nuevo las preguntas que surgen ya en la letra pequeña tienen que ver, en primer lugar, con la cuestión que Miguel ha puesto sobre la mesa, que es la de las horas trabajadas. Es decir, ese incremento en el empleo o ese descenso en el desempleo significa que los españoles están trabajando más, están produciendo más, estamos incrementando en términos equivalentes al Producto Interior Bruto. La respuesta es no. Y por lo tanto, pues está bien, ¿no?, que las nuevas figuras de contratación, pues de alguna manera atenúen esa estacionalidad tan fuerte que había en la economía española,
pero en realidad pues le pongamos un collar u otro, en nuestra economía sigue siendo básicamente la misma. Seguimos siendo extraordinariamente dependientes del sector servicios y específicamente del turismo, ahora un poquito también de la construcción, y bueno, pues datos muy buenos, en serio, pero sobre una base económica que apenas ha sufrido transformación en estos años. Uh-huh. Miguel, claro, desde el Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pues claro, sacando pecho, defendiendo que son unos datos históricos, que son unos datos positivos. Los sindicatos también, escuchaba antes a Comisiones Obreras que cierra una legislatura muy positiva en cuanto a la creación de empleo, pero claro, por parte de los empresarios, de CEIN y de los autónomos, pues claro, no pueden ser tan optimistas. Bueno, evidentemente a los empresarios, sobre todo a las pymes, el tema de las subidas del salario mínimo interprofesional les ha afectado, como es lógico, ¿no? Bueno, no obstante, y voy a insistir, las empresas que tienen uno o dos trabajadores, que son el 75% de las empresas españolas, pues es que está muy claro que o tiene el trabajador o no lo tiene, entonces no le queda otra, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues contentos no creo que estén. Pero también es cierto que bueno, las leyes del mercado te dicen claramente que si tienes un incremento de costes, lo tienes que trasladar al producto. Y, hombre, pues la inflación que hemos tenido, sobre todo la subyacente, es grande. Y, sobre todo, en alimentos, que es una de las cosas que nosotros hacemos bastante. Es decir, que yo creo que, bueno, se pueden quejar, pero yo creo que no les ha ido mal. Sinceramente, creo que habrá algunos casos, segmentos o sectores, tal, pero no les ha ido mal. O sea, no pueden quejarse. Y luego, también, en cuanto a lo que hablabais antes de las transformaciones del modelo económico, pues han sido muy grandes en los últimos 15 años. Si tú analizas la estructura de base a la contabilidad trimestral de España, ¿no? Desde 2007, que podemos decir que es el ciclo que empieza luego ya con la crisis financiera y tal hasta ahora, pues es que ha habido, bueno, el tema de la construcción, el peso se ha reducido un 40%, en el caso de la industria un 15%, en general, claro, hemos perdido mucho de todas estas cosas y sin embargo ha ido todo ¿a dónde? Al sector servicios y al sector público. O sea, porque evidentemente hay muchísimos más empleos públicos. Claro, eso no es productivo. Y eso es un problema que tenemos en nuestro modelo productivo. O sea, hemos ido a bastante peor en nuestro modelo productivo. Yo creo que tendríamos que darle una vuelta y luego, si quieres, cuando hablemos del programa del Partido Popular, lo comentamos. José. Sí, bueno, es normal que el gobierno saque pecho, es su papel, no podemos esperar otra cosa, lo que se sorprendería es lo contrario. Y de verdad que yo también estoy contento de esos datos, al menos en términos generales, pero también hay que ver efectivamente estos contrapuntos. En primer lugar, como ha mencionado Miguel, el impacto o el peso que tiene la creación de empleo público, la oferta de empleo público ha crecido de manera increíble. Quizás lo tenga que hacer porque la edad media de nuestros empleados públicos es de 56 años. Es decir, en España la gente se incorporó masivamente al sector público pues, a raíz de, digamos, de la creación del Estado de las Autonomías en los años 80, a partir de los años 80. Con lo cual ahí hubo una entrada masiva de personas en el sector público y esas personas que entraron hace 40 años ahora se están jubilando o ya se han jubilado. Lógicamente hay que renovar y eso hace que muchos de los nuevos entrantes en el mercado laboral pues es necesario que haya sector público y también crean valor desde otro punto de vista, pero no son actividades propiamente productivas en términos económicos. Y luego pues habrá que ver qué parte, digamos, de ese crecimiento del empleo pues es atribuible a las políticas del gobierno, que en parte sí, sin duda, y qué parte pues se atribuye al propio dinamismo de la actividad económica del país. Porque simplemente un dato, si solo un 50% de esos 20 millones de empleados se sintieran reconocidos por la labor del gobierno y votaran al partido ahora en el poder, este partido obtendría más de 200 escaños, cosa que me parece que va a estar bastante lejos de la realidad. Bueno, venga, Miguel, vamos con el programa electoral del Partido Popular, que hoy lo ha dado a conocer su presidente, Alberto Núñez Feijóo. Yo antes estaba leyendo algunos titulares que lleva la prensa económica. Por ejemplo, 5 días nos cuenta que el PP propone una nueva tasa a las renovables, bajar el IVA a la carne o al pescado. Esto lo llevan repitiendo muchos meses. Desalojar ocupas en menos de 24 horas, eliminar el impuesto a las grandes fortunas. A ver, ¿con qué te quedas?
Bueno, hay luces y sombras. Mira, me quedo sobre todo de una cosa que no has mencionado, que es que les ha gustado lo de la mochila austríaca, que sabes que llevo yo muchos años diciendo que hay que cambiar el modelo del sistema de pensiones para la sostenibilidad, y lo dice claramente en el programa que ha presentado Feijóo, que hay que ir por esa vía y que el tema de la mochila austríaca. O sea que yo creo que eso es una de las cosas que más me ha gustado, que por fin se pueda acometer de una vez la reforma del sistema de pensiones. En cuanto al tema de los impuestos, no estoy de acuerdo, como siempre. O sea, estamos ya prácticamente saliendo de todos los problemas que hemos tenido en los últimos años. Vamos a entrar el 1 de enero ya con una disciplina fiscal, etcétera. Decir ahora que vas a bajar el IVA de la carne y del pescado, pues lo que sé, para Navidades, y luego el 1 de enero lo vuelves a subir, eso hay que decir. El IVA es un instrumento impositivo importante, necesario, y que corrige la progresividad del IRPF. Es decir, la progresividad se hace con el IRPF, y con el IVA, digamos, se equilibra para que haya muchas personas que no pagan por IRPF, bueno, pues que contribuyan con algo al Estado, porque ya sabéis que hasta 22.000 euros no hay que tributar por IRPF, no hay que presentar la declaración, ¿no? Entonces, en fin, yo lo que creo que al final pues todos los ciudadanos tienen que contribuir, y lógicamente el IVA es un instrumento para mí interesante. En cuanto a los otros temas de que voy a quitar este impuesto, voy a bajar, también ha dicho que quiere bajar el IRPF, la tarifa, y no sé qué. Oiga, mire usted, lo he dicho más de una vez, señor Feijóo, va al favor de equilibrar primero un poquito las cuentas del Estado, porque es que lo que no podemos hacer es llegar y decir, venga, vamos a bajar impuestos, en plan como hizo Theresa May hace un año, y ya visteis cómo acabó en el Reino Unido. Es decir, o sea, no se trata de llegar y entrar como un elefante en una cacharrería. Yo me imagino que tendrá gente trabajando en ello. Yo creo que tienen un equipo, por lo menos se habla de que hay un equipo ya económico en la sombra del Partido Popular que está trabajando y que está haciendo las cosas. Espero que las estén haciendo bien, porque gente buena tiene, y que estarán preparando este tipo de cosas, pero desde luego no es llegar, vamos a derogar leyes, vamos a cambiar impuestos. Oiga, relájese usted un poquito, prepare los presupuestos para el año 2024, que es lo que tiene que hacer, y ahí en los presupuestos, y que se debate en el Parlamento, que para algo está, pues que se debatan este tipo de medidas, y que se piense muy bien qué va a hacer con el tema impositivo, porque la situación de las cuentas públicas es muy mala, y en fin, lo que no puedes hacer encima es empeorarlo por decir que vas a cumplir tu programa. Yo, aunque no haga como Rajoy, que nos frió impuestos cuando dijo que los iba a bajar, con que no haga eso, me vale, que lo deje como está. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. A ver si no nos tenemos que acordar de ese refrán cuando pase el 23 de julio, de Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy. A ver, José. No, yo también invoco piadosamente a la Virgen desde este punto de vista, porque efectivamente, o sea, simplemente los datos son muy tercos. O sea, otra cosa es, digamos, la cuestión ideológica, las opiniones o el interés particular, pero los datos nos dicen que en España, lógicamente, en la pandemia, pues alcanzamos un déficit público pues de superior al 10%, y nuestra deuda pues se disparó pues por encima del pues el 120% de nuestro Producto Interior Bruto. Ya en 2022, cuando se ha corregido, digamos, un poco el impacto de la pandemia, pues nuestro déficit se ha reducido solo, y esto, en fin, lo digo irónicamente, al 4,8%, lo cual es un dato preocupante, porque incluso en un momento de bonanza, con una economía expansiva, si nuestro déficit público es del 4,8%, pues bueno, la conclusión ya la sabemos desde hace años, la sabemos en gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, es decir, que tenemos un déficit estructural del 4%, y lo que dictan las normas de consolidación fiscal, el famoso pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea, es que el déficit es el máximo es el 3%. O sea, el nuestro estructural ya es casi un 50% más de ese déficit máximo que admite el pacto de estabilidad y crecimiento. Y la deuda pública que admite este pacto es del 60% del Producto Interior Bruto, y en España la doblamos, ¿no? Por lo tanto, en nuestro escenario, digamos, tenemos un problema estructural en nuestra economía, que ya no depende de que sea de este gobierno o del anterior, y para abordar eso, pues lógicamente hay que entrar muy seriamente al gasto, y hay que entrar también muy seriamente al ingreso, y por lo tanto, hombre, pues se pueden hacer recortes fiscales para determinados colectivos, en determinados tipos impositivos, en determinadas figuras, pero hacerlo de manera global, es decir, como que decir que si el mensaje es vamos a bajar impuestos, inmediatamente nos tendrían que decir cómo vamos a bajar de manera proporcional el gasto. Y eso es un tema extraordinariamente sensible, porque efectivamente el gasto pues está asociado a servicios que los ciudadanos tenemos claramente descontados y que consideramos pues prácticamente un derecho consolidado e inalienable. Con lo cual, bueno, en otros puntos
el programa del Partido Popular me parece realista y me parece que rebaja el tono frente a los planteamientos iniciales que hablaba mucho de derogaciones. Ahora habla más bien de correcciones, que es como se debe hablar. Es decir, pues si tenemos una legislación laboral que no nos gusta del todo, vamos a ver qué corregimos en esa legislación laboral para que dé respuesta a las necesidades reales de nuestro mercado laboral. Es decir, que ya estamos ya entrando a un planteamiento serio, riguroso, que no comienza pues con derribar absolutamente todo simplemente porque lo haya hecho el anterior, porque a ese ritmo un país no progresa. Es decir, un país se tiene que apoyar, es decir, introduciendo cambios, porque para eso, si los ciudadanos votamos cambio, pues esperamos cambios sin duda ninguna, pero no, un cambio sobre la base, digamos, de los elementos positivos, que habrá que reconocerlos, del gobierno anterior, y claramente pues cambiando aquellos pues que se consideren que no aportan valor y que están en contra de los deseos de la mayoría de los ciudadanos. Pues me ha gustado también pues que en cuestiones ideológicas como violencia de género, pues también pues se muestran, digamos, partidarios a luchar contra lacras que golpean a nuestra conciencia, a nuestra sociedad, haciéndolo de modo distinto, como es obvio si los ciudadanos votamos cambio, pero que obviamente el problema está ahí y que habrá que abordarlo con rigor y con energía. Ha hablado José Miguel es verdad, de un poco de esa matización que ha hecho el Partido Popular, que se lo han recordado también desde el Gobierno y desde el Ministerio de Trabajo, de cómo votaron en contra de la reforma laboral pactada con los agentes sociales y ahora ya van matizando que no la derogarían, que introducirían algunas correcciones, algunos matices, porque bueno, pues como que en líneas generales es la propuesta del Partido Popular en materia laboral. ¿Qué opinas? Pues opino que se les calentó demasiado la boca en un momento determinado. Estamos en fase preelectoral y se puede discutir leyes que se han impuesto por Real Decreto, que ha hecho muchas, el señor Sánchez. Pero si para una que consenso dices, pues la voy a derogar, pues. Y aparte, la palabra derogar se debería eliminar, yo creo que del diccionario. O sea, es realista, es imposible derogar una ley porque dejarías un vacío de poder. Así que vamos a dejarnos de tonterías. No se pueden derogar las leyes, no se puede abolir cosas como habla el Partido Socialista a veces. Ahí vamos a abolir la prostitución. Oiga, no se puede abolir, existe. O sea, son palabras o verbos que utilizan de una manera que no es correcta, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que cuando vi la reforma laboral de Yolanda Díaz, la vi que fue muy, muy light. Entonces, en el fondo, se mantuvieron muchos principios de la reforma que hizo Fátima Báñez en su día y realmente sí, retocaron unas cuantas cosas en relación a los convenios de los sindicatos y las cosas y bueno, pues algunos otros pequeños temas, pero fue una reforma bastante light y por eso realmente hubo consenso entre la patronal y los sindicatos. Entonces, yo creo que no se puede desdecir en el sentido de que lo va a tocar, pero tocar es algo habitual en una ley. Cuando van pasando los años, pues las leyes hay que retocarlas y me imagino que será un par de pinceladas para decir que lo ha cambiado y ya está. Por supuesto, la oposición votará en contra de esas reformas, aunque sean pinceladas, porque, oye, es lo suyo, es su natural. Quería también tratar con vosotros. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha inaugurado oficialmente en Bruselas la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Ayer tuvimos aquí en Madrid de visita a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a varios comisarios, con esa rueda de prensa que ofrecieron de forma conjunta Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen. José, ¿cómo va a ser esta presidencia del Consejo de la Unión Europea? Cuando le preguntaban también a von der Leyen qué iba a pasar después del 23 de julio, y ella esperaba que no influyera demasiado y que fuese una presidencia efectiva. Claro, ahí en medio... Sí, la presidenta de la Comisión pues debe dar una imagen de estabilidad y de normalidad institucional. Es su papel. Porque lo que está ocurriendo en España puede pasar en cualquier otro país. No olvidemos que la presidencia es rotatoria, con lo cual el año en que te toca, pues te puede ocurrir cualquier cosa en el país al que le corresponda asumir esa presidencia. Y por lo tanto, la Unión Europea debe tener los procedimientos o los mecanismos para que esas incertidumbres o esas inestabilidades dentro de los países que asumen la presidencia en ese semestre, pues sean fácilmente asumibles o al menos no tengan costes demasiado altos. Es cierto que como
consecuencia de esa convocatoria completamente extemporánea, ¿no?, de elecciones a finales de julio, pues la presidencia española queda tocada desde el comienzo hasta el final, porque no olvidemos que el hecho de que se convoquen elecciones a finales de julio no es para anticipar la constitución o la investidura de un nuevo presidente, porque a efectos prácticos, con un mes de agosto en el que la actividad parlamentaria está interrumpida, pues como pronto, digamos, nos planteamos con unas sesiones de investidura a partir de avanzado ya septiembre, ¿no? Y si hay mayorías claras, pues a lo mejor pues tenemos un presidente pues para otoño, en el mejor de los escenarios. Con lo cual, estas prisas pues lo que han hecho es que ni haya un presidente nuevo que realmente asuma esta presidencia con un cierto protagonismo, ni el presidente saliente pueda presentarse como un presidente en pleno ejercicio. Bueno, yo creo que al final esta presidencia tiene el valor que tiene y simplemente, como en España siempre hay un presidente, porque aunque esté en funciones hasta que no haya otro, el actual sigue en funciones, pues asumirá nominalmente esta presidencia, jugará ese rol representativo e institucional, pero en el fondo pues perdemos como país una oportunidad de tener un impacto un poquito mayor en este turno que, no lo olvidemos, nos llega cada 13 o 14 años. Miguel. Sí, de acuerdo, efectivamente es un tema institucional, como comentaba José, y en fin, no es tan importante, o sea, es decir, es más un tema de imagen, de cosas, etcétera, y efectivamente Pedro Sánchez 3-4 meses va a seguir siendo presidente en funciones, o sea, que vamos a ser realistas, es que estamos a lo mejor muy deseosos, el 23J, va, y el 24 ya, no sé qué, y yo, de todas formas, yo tengo algunos puntos ahí que tengo mis dudas, ya no por el número de escaños que creo que he sido hacer, sino por la actitud que pueda tener Vox, que lo mismo puede haber una negociación larga y tendida, y ya sabéis que empezamos con el tema de tal y van pasando meses, o sea que por lo mismo vemos en octubre o noviembre está todavía el señor Sánchez por ahí dando vueltas, ¿no? O sea que al final yo creo que no va a afectar, a Pedro Sánchez le encanta eso del postureo en Europa y esas cosas, y él va a seguir durante 3 o 4 meses. Yo creo que habrá la suficiente elegancia como para hacer una transición razonable y no va a pasar nada. Yo creo que no tenemos ningún problema. Me preocupan mucho más los PERTES, lo de los 140.000 millones y todo eso, que se habla poco, y yo no sé si se está haciendo las cosas bien como se tienen que hacer. PERTES y también la llegada de los fondos europeos, o me imagino cuando desde Bruselas nos empiezan a pedir cuentas de en qué estamos empleando, José, esos miles y miles de millones de fondos europeos. Sí, la verdad es que trabajo bastante con la administración pública, lo cual me permite comprobar el extraordinario nivel profesional y la gran vocación de servicio público de muchos de nuestros funcionarios. Lo digo de verdad. Y con plena convicción. Pero también veo pues, que a veces es tan difícil gestionar una situación de escasez como gestionar una situación de excesiva abundancia. Es decir, cuando tienes que ser tienes muy pocos ingresos o muy pocos fondos a tu disposición, bueno, pues tienes que emplear una economía un poquito de guerra, una economía pues muy de austeridad, ¿no? Pero eso no es tan difícil. Lo que es difícil es cuando de pronto te llegan 140.000 millones y no sabes qué hacer con ellos, porque es dinero que llega de una manera, digamos, abrupta en un espacio de tiempo muy corto, que además llega con unos requerimientos muy específicos en cuanto a su uso y en cuanto a los procedimientos de control. Y ya no es un problema solo del gobierno, o sea, que el gobierno puede tener la mejor disposición del mundo para asignar esos recursos a proyectos que realmente estén alineados con los objetivos que se marca este programa, pero no encuentran realmente manera de aplicarlos. Con lo cual, yo he visto que hay parte de esos fondos se están aplicando muy bien en proyectos que realmente van a suponer un cambio y una mejora en nuestra economía. Parte de esos recursos se están empleando simplemente para justificar que se emplean, es decir, para no devolverlos, lo cual supondría un coste político muy alto, en proyectos que quizás no tengan tanto sentido, pero urgidos por la necesidad de aplicarlos, pues puede faltar un poco de sentido, ¿no? Y luego pues habrá fondos que yo creo que lamentablemente pues no podremos asignar porque no se ha preparado el terreno para que al final es el tejido productivo el que tiene que crear, digamos, las oportunidades, tiene que poner en marcha los proyectos que se beneficien de esos fondos. Y ya aquí mi preocupación es que esto no es solo un problema del gobierno, sino que es un problema de nuestro sistema económico y productivo, que ante la afluencia masiva de fondos estamos teniendo dificultad
para encontrar proyectos que realmente justifiquen la asignación de esos fondos y tengan un impacto efectivo sobre la modernización de nuestra economía. Miguel. Sí, claro, es que el problema que tenemos es nuestra estructura. Como he dicho antes, el 77% de las empresas españolas tienen 1 o 2 empleados. Evidentemente, ahí ¿qué perder vas a hacer? ¿No? Entonces, en general, solamente hay unas 2.000 y pico empresas que tienen más de 50 trabajadores. Claro, es muy difícil coger eso, como bien decía José, toma, tengo aquí 50 millones de euros, 100 millones de euros para que hagas un desarrollo. Y dice, mande. Y dice, claro, dice, oiga, mire usted, que yo estoy aquí pagando una nómina de 30.000 euros, de 50.000 euros, de 60.000 euros. Es decir, es que es muy complicado. Tenemos un modelo productivo que, oye, los 140.000 millones maravillosos, pero a lo mejor el Estado debería haber tratado de señalizar un poquito estas cosas, empresas mixtas, agrupaciones de interés económico, fomentarlo, ayudarles, crear UTEs, crear, no sé, fusionar cosas. Yo eso sí, lo que pasa es que yo creo que el gobierno somos un gobierno bastante ideológico y que no hay mucha capacidad de gerencia en los cuadros que tiene el gobierno actual, ¿no? Y entonces todo ese inmenso trabajo que habría que haber hecho previamente a la adjudicación de los PERTES y tal, que se tenían que haber montado este tipo de uniones y tal, y este tipo de cosas, no se ha hecho. Y entonces vamos retrasados. Y lo que sería una pena es que tuviéramos que renunciar a una parte de esos fondos porque de verdad que nos hace mucha falta. Sí. Bueno, Gemma, solo perdona, José. Un pequeño detalle. Un ejemplo, o sea, vi unos cientos de millones de esos fondos estaban asignados a la digitalización de las pequeñas y medianas empresas y por lo tanto se habían puesto en marcha proyectos para formar a los pequeños empresarios para facilitar su transición hacia procesos de transformación digital. Y entonces, bueno, lo que vi es que efectivamente aparecieron ahí consultoras, escuelas dispuestas, digamos, a asumir, era dinero para ellos, obviamente, ¿no? Para asumir ese rol de formación de los pequeños empresarios. Y todo lo que vi es que al final montaban cursos, pero el pequeño empresario, ante un curso gratuito que supuestamente le iba a facilitar la transición a la transformación digital, pero también ante la presión de su negocio del día a día, pues al final tú puedes montar un curso, pero no a nadie, porque ese empresario, como decía Miguel, pues o creas unas estructuras un poquito más consistentes o su tiempo se le va en el mantenimiento de su negocio y no está para mucho curso, ¿no? Bueno, quizás sea un ejemplo un poquito específico y particular, pero yo creo que pone de manifiesto que el problema no está en el modo de reparto, sino en la generación de demanda. Tenemos una oferta muy amplia, pero una capacidad de generar demanda que lamentablemente pues no es la que quisiéramos.